Episodio número 2447. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta poderosa lección, la lección número 1. Jesús gana, Satanás pierde, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Esta lección ha sido una gran bendición para todos nosotros y esperamos que hayan podido no solamente entender, sino también compartir. Si aún no lo han hecho, todavía están a tiempo. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto tanto de Radio Oasis de Esperanza como de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos y ayúdanos sobre todo para que esto signifique un antes y un después en nuestras vidas, al punto tal de que nuestra familia y todo el que nos rodea pueda ser altamente bendecido por medio de este estudio. Que podamos, oh Dios, ser de bendición para otros y de manera muy especial que tú puedas ayudarnos a hacer nada más y nada menos exactamente lo que tú deseas en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús gana, Satanás pierde. En cierto sentido, podríamos argumentar que Dios no tenía otra opción. Si quería seres que pudieran amar a Él y a los demás, tenía que crearlos libres. Si no fueran libres, no podrían amar. ¿Y qué sería de nuestro universo sin amor? De verdad que sería un caos, porque hoy por hoy, a pesar del amor de Dios, vemos tantas situaciones que definitivamente eso nos deja con un sabor claro de qué sería el universo y este mundo especialmente sin amor. Sería lo que algunos han afirmado, nada más que una máquina irracional que funciona según estrictas leyes de causa y efecto y en la que no tenemos libre albedrío. No sería más que paquetes de carne y sangre con partículas subatómicas que tienen solo las leyes de la física. No es exactamente una imagen bonita. Tampoco representa lo que sabemos que es verdad de nosotros mismos. ¿Quién de nosotros piensa, por ejemplo, que nuestro amor por nuestros padres, hijos o cónyuges no es más que una configuración de átomos? Yo creo que ninguno de nosotros piensa eso del amor, sino que entendemos que es un impulso natural, que es algo hermoso que Dios ha creado y que Él nos motiva a hacerlo. Hay una cita del libro Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 1, El origen del mal, que comparte el autor. Tanto se encuentra en las páginas 12.4, o sea, página 12, párrafo 4, y en la página 13, párrafo 1. Esta cita del libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 1, El origen del mal, acerca de este tema que estamos hablando, del amor, de la libertad de elección, de todo eso, aquí menciona lo siguiente. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y a todos
otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. Del libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 1, El origen del mal, en las páginas 12, párrafo 4 y 13, párrafo 1. De verdad que no podemos continuar sin mencionar que estas citas nos están motivando a entender cómo el amor de Dios siempre ha sido la razón que nos une. Cuando tú amas a Dios de todo corazón y amas a tu prójimo, eso de verdad que gobierna todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu ser, a un nivel que estás en paz con Dios, en paz con los hombres, y no hay nada que te atormente. Es ahí que Dios quiere que nos mantengamos, pero obviamente esto fue estropeado por el pecado, y por esa razón Dios está luchando para que podamos vencer en el tiempo del fin con la ayuda de Dios y volver a ese edénico origen de todas las criaturas celestiales y también terrenales. Se hace una pregunta o se hacen varias preguntas. La primera es, ¿por qué Apocalipsis 12 es una introducción apropiada para el mensaje de los tres ángeles, especialmente a la luz del conflicto venidero en el tiempo del fin? Una vez más, ¿por qué Apocalipsis 12 es una introducción apropiada para el mensaje de los tres ángeles, especialmente a la luz del conflicto venidero en el tiempo del fin? Eso es bien interesante porque Apocalipsis 12 presenta el gran conflicto de forma resumida. Desde el universo, o sea, desde que Dios creara a todos los seres celestiales, desde ahí te está hablando de cómo surge el pecado en la persona de Lucifer y cómo luego este pecado se transfiere a la tierra, ya cuando el diablo y sus ángeles fueron arrojados con él, todos esos detalles. Así que el mensaje de los tres ángeles, que tiene que ver con el fin del conflicto, tiene que ver con el tiempo del fin, pues es muy relevante que tuviera esa introducción de Apocalipsis 12, porque para llegar al mensaje de los tres ángeles tuvo que venir primero este proceso, para que Dios empezara a activar todo este sistema de cosas, tuvo que desarrollarse el gran conflicto. Segunda pregunta, ¿cómo te reconforta Apocalipsis 12 en las tentaciones y pruebas personales que enfrentas a diario? Bueno, a mí me reconforta el hecho de saber que Jesús gana y Satanás pierde, tal y como establece la lección de esta semana, ya que Apocalipsis 12 presenta ese gran conflicto. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y no fue hallado más lugar para ellos en el cielo, o sea, los ángeles caídos, a Satanás, ¿verdad? Y sus demonios, y fueron arrojados a la tierra. O sea, más que presentarme el dragón airado y haciéndole daño a los hijos de Dios, ese no es el énfasis. El énfasis es que aunque el enemigo quiera destruir al gobierno de Dios, quiera destruir a los hijos de Dios, Jesucristo tiene la victoria. Él vence, Él venció y vencerá todas las batallas de nuestras vidas. Así que me reconforta el saber que Apocalipsis 12 presenta a un Jesús victorioso que no hay quien lo detenga. Se hace una pregunta final en esta parte de lo que es el cierre de esta lección y dice, hay quienes creen que nuestras acciones están determinadas mayormente por nuestra herencia y por el entorno. ¿Concuerdas con esto o no?
¿qué papel juega nuestro poder de decisión para determinar nuestro comportamiento? Analiza la relación entre nuestras decisiones y el poder de Dios que obra en nuestra vida. Sumamente interesante todas estas interrogantes, ya que tienen que ver precisamente con lo que hemos estado mencionando al principio, de la libertad de elección, que tú y yo podemos elegir, tenemos libre albedrío. Es verdad que nuestra herencia y el entorno juegan un papel muy importante en lo que tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestras acciones, porque no es lo mismo una persona que se haya criado en un entorno muy abierto, muy desarrollado. Por ejemplo, alguien que se haya criado en Estados Unidos no va a tener la misma mentalidad que alguien que se haya criado en algún otro país del mundo, en especial países subdesarrollados como República Dominicana y otros países más. La realidad es que nosotros todos tenemos la libertad de elegir, y aunque el papel que juegan es muy importante, lo que es la herencia, el entorno donde nos desarrollamos, al final tú decides, porque no porque te críes en un lugar o en un hogar, mejor dicho, de maltrato, de abuso, tú tienes que repetir esa conducta. Se ha dado el caso que mucha gente que se cría en lugares así termina siendo totalmente diferente. Es decir, se crió en un hogar de mucho alcoholismo, esa persona no quiere saber del alcohol. Se crió en un hogar, viceversa, de mucha oración, de ayuno, de respeto, y es todo lo contrario. Tristemente, esa persona llega a querer estar en cosas que no debe de estar, especialmente en el mundo, en el pecado. Entonces, ¿qué papel juega nuestro poder de decisión para determinar nuestro comportamiento? Juega un papel muy importante porque debido a nuestras decisiones, nuestro comportamiento se va formando. Hay una analogía, vamos a ver si recuerdo, tiene que ver con un pensamiento. Todo inicia con un pensamiento. Un pensamiento genera generalmente, o una idea genera ese pensamiento, luego entonces ese pensamiento, si se repite, se llega a tener quizás una especie de deseo. El deseo se convierte en una acción. La acción repetida se convierte en un hábito y los hábitos forman el carácter. O sea que de manera especial, nuestro poder de decisión va a influir en nuestro comportamiento. Por eso, al analizar nuestra relación entre las decisiones y el poder de Dios que obra en nuestra vida, tenemos que tomar buenas decisiones a medida en que nos relacionamos con Dios. Es algo automático. Yo no puedo tomar buenas decisiones. Yo no puedo estar preparado, mejor dicho, para el tiempo del fin, si todavía no he tenido un encuentro personal con Cristo. El conflicto cósmico en el cual nos desarrollamos nos está de alguna manera llevando a la idea de que tenemos que elegir a quién hemos de seguir. Si seguimos a Cristo, seremos vencedores. Si seguimos a Satanás, obtendremos miseria y perdición. Por lo tanto, te invitamos a que te pongas del lado de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Sí, porque no voy a decir hoy. Bueno, yo voy a hacer un breve resumen, solamente mencionando los títulos y algunos detalles adicionales. Lo primero que estuvimos viendo fue la introducción para este trimestre, esas 3 teorías de Darwin, de Nietzsche y de Carlos Marx, ¿verdad? De Marx. Todas esas teorías que son propiamente ateas y tienen que ver con diferentes cosas que al final ya sabemos son atentos o atentados en contra de lo que Dios quería revelar a la humanidad, porque fue exactamente en el mismo periodo de 1844 cuando Dios termina de cumplir una profecía y empieza un movimiento sumamente intenso
de pregonar el evangelio y un despertar religioso. También estuvimos viendo en la parte del domingo la batalla en el cielo, cómo este asunto de Apocalipsis 12 se introducía, el conflicto entre el bien y el mal, y todo lo que tiene que ver con esa victoria que Cristo empezó ese día. También el ataque de Satanás en la parte del lunes, estuvimos viendo diferentes representaciones. El dragón representa a Satanás, la mujer a la iglesia y el hijo varón representa a Jesucristo. Cuando habla de la vara de hierro, es el gobierno eterno, el gobierno inquebrantable que Dios ha de plantar cuando venga en gloria y majestad. Cuando estuvimos viendo la parte del martes de aceptemos la victoria de Jesús, se estuvo desarrollando el hecho de que el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado y que la garantía de nuestra salvación está en la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:11. Así que estuvimos viendo diferentes aspectos también en la parte del miércoles de la mujer del desierto, cómo es sustentada durante 1260 días proféticos que equivalen a años, y es la misma expresión de primero tiempo, ¿verdad? Singular, tiempos en plural, y medio tiempo, correspondiente a 3 años y medio. Es el mismo periodo que Dios protegió a su iglesia y lo sigue haciendo. En la parte del jueves estuvimos viendo el remanente de Dios en el tiempo del fin y cómo estas características de Apocalipsis 12:17 tienen que ver con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Habíamos mencionado que el testimonio de Jesucristo lo íbamos a definir ahora y evidentemente debo hacerlo de forma breve. Yo sé que habrán más lecciones que van a desarrollar esto de manera más amplia, pero quiero mencionar que Apocalipsis 19:10 contiene la respuesta de qué es el testimonio de Jesucristo. Hay mucha gente que dicen el testimonio de Jesucristo es la Biblia porque él habló de eso. Hay otros que dicen que el testimonio tiene que ver con el testimonio de los apóstoles, el testimonio de cada persona que ha sido testigo ocular. No hay ningún problema con algunas creencias o algunos pensamientos con el hecho de que quizás hay un impacto positivo en todo eso. Pero Apocalipsis 19:10 establece que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que lo que tiene la iglesia remanente del tiempo del fin es no solo los mandamientos de Dios, sino también el testimonio de Jesús. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a todos nuestros oyentes, bendice a sus familias, bendice, oh Dios, a cada persona que pueda estar en una necesidad especial y sobre todo que pueda ser suplida conforme a tu misericordia. No solamente estamos hablando en el ámbito material, que es importante, pero aún más importante es la necesidad espiritual, la necesidad de fortaleza, la necesidad de la victoria. Si hay alguien que duda de su salvación, que ya de ahora en adelante no dude más, porque reconozca que ha podido vencer por la sangre del Cordero. Ayúdanos, oh Dios, a ser suficientemente fieles a ti y a la vez que podamos creer de todo corazón en las promesas que hay en tu palabra. Sobre todo esta promesa de lo que dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Favores que te pedimos y te agradecemos por esa sangre, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega. Con la ayuda de nuestro Dios estaremos en una nueva lección, un momento del destino. Esa lección estará siendo impartida por nuestro hermano Omar Medina, así que desde ya invitamos a nuestros amigos y nuestros hermanos
para que se den cita en este estudio sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina, y también en Radio Oasis de Esperanza. Su servidor estaré compartiendo con ustedes la lección El Evangelio Eterno ya en la siguiente entrega. Las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza y también de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina son ambas vía WhatsApp. Para la radio, 203-302-0397, 203-302-0397, y para comunicarse con el ministerio Audios de Bendición con Omar Medina es el 484-838-8989, 484-838-8989, para comunicarse con Omar Medina, este ministerio Audios de Bendición y el estudio sistemático de la Biblia. Quiero definir esa parte, ¿verdad? Porque siempre lo digo, pero algunos querrán saber más. El ministerio Audios de Bendición es todo el contenido que se produce, tanto la lectura de los audiolibros que Omar tiene, como también del estudio sistemático de la Biblia, el asunto de Un Minuto Basta, las reflexiones, poemas, o sea, todo el contenido que se produce en este ministerio Audios de Bendición. Lo que es estudio sistemático de la Biblia tiene que ver con el estudio diario de las lecciones de escuela sabática que se comparten por medio, ¿verdad?, de una guía de estudio que tenemos. Así que ya ustedes saben, tanto en Radio Oasis de Esperanza como en este ministerio Audios de Bendición, estamos comprometidos con compartir estos mensajes, estos audios, para que sean una bendición para su vida. En la radio Oasis de Esperanza, compartiendo vida, aliento e inspiración. Y en estudio sistemático de la Biblia, estamos comprometidos con llevar a ustedes el mensaje diario de la palabra de Dios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.